Bueno, muy buenos días, tengan todos ustedes. Complacida de estar aquí en este foro, aprendiendo todos los días y en cada momento de esta materia que tanto nos gusta, a los que estamos aquí, que nos apasiona. Con especial agradecimiento a don Gabriel, que nos compartió ayer esta cantidad de conocimientos, ¿verdad?, que nos deja realmente perplejos de todo lo que se puede conversar sobre esta materia de seguros. El tema que yo les voy a presentar es un tema muy amplio, es un tema complejo, largo, y por el ámbito de la presentación, lo que pretendo es dejarles a ustedes planteado el tema para, ojalá, que sirva como semilla para el estudio a nivel nacional del tema del fronting. Por supuesto que abierta a las observaciones, porque no creo haber abarcado todo lo que significa el tema. Y comentarles un poco sobre, más que todo, sobre el fronting acá en Costa Rica. Este tema del fronting, este micrófono está como, o soy yo, ha sido tratado por los especialistas en derecho de seguros en los últimos años como una desnaturalización del contrato de seguro o distorsión funcional del reaseguro tradicional, según lo ha desarrollado ampliamente el doctor Carlos Ignacio Jaramillo. Para otros que han expuesto sobre el tema del fronting, es una necesaria creatividad del sector seguros, es decir, el sector seguros tiene exigencias y eso ha llevado a creación de figuras como el fronting. Personalmente creo que, si bien es cierto, hay que atender las necesidades, especialmente de los grandes asegurados, sí hay, desde mi punto de vista, sí una distorsión funcional del reaseguro tradicional, como lo vamos a ver en la exposición. ¿Por qué se caracteriza esta problemática del fronting o esta operación del fronting? Bueno, por la inclusión en los contratos de reaseguro de una serie de cláusulas que vienen a deteriorar los postulados o principios básicos de la naturaleza primigenia del contrato de reaseguro, porque agudiza y acentúa la intromisión, y eso lo digo yo, la intromisión del reasegurador en el contrato de seguro, cuya autonomía y gestión corresponde a la compañía aseguradora. Para introducirnos en el tema, vamos a ver un poquito sobre el contrato de reaseguro. Simplemente no es una exposición amplia del reaseguro. ¿A dónde es que tengo que hacerle? A ver. Al revés. Perdón. Ok, me comió. Ok. Vamos a conversar un poquito del contrato de reaseguro, vamos a ver lo que se define, cuál es la finalidad, cuáles son sus características, para luego entender por qué el fronting viene a ser una distorsión del contrato de reaseguro tradicional. Empecemos diciendo que el contrato de reaseguro es tan antiguo como el contrato de seguro y que la operación de seguros no podría funcionar sin reaseguro. Tenemos noticia histórica de que la primera póliza que se firmó con todos sus postulados básicos de la póliza de seguro se firmó en el 1347 en Génova, un seguro marítimo entre el puerto de Génova y el puerto de Mallorca, y en el 1370 también en Génova se firmó el primer contrato de reaseguro. He incluido unas definiciones, como les digo, sencillas. ¿Qué es el reaseguro? Es el contrato en virtud del cual una empresa toma a su cargo total o parcialmente un riesgo ya cubierto por otra. ¿Vea que se dice total o parcialmente? O el remanente de daños que exceda de la cantidad asegurada por el asegurador directo. ¿Cuál es la finalidad del reaseguro? Reducir la pérdida probable del asegurador directo,
que ha descansado en la participación en el negocio de otro ente, que es el reasegurador, de tal manera que en caso de pérdida, esta sea compartida, o sea, distribuida entre asegurador y reasegurador. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato de reaseguro? Bueno, la transferencia de parte o totalidad del riesgo que ha asumido el asegurador por parte del reasegurador, y vean que en su naturaleza se habla de formación bilateral, consensual y esencialmente formal. Veamos ahora un poquito de las características del contrato de reaseguro. Suprema buena fe. Sabemos que los contratos de seguro están informados por el principio de máxima buena fe. Pues bien, en el contrato de reaseguro se habla de suprema buena fe. ¿Por qué suprema buena fe? Porque tiene que existir una máxima confianza entre el asegurador y el reasegurador, por cuanto muchas veces el reasegurador no puede hacer un análisis del riesgo al mismo tiempo que lo ha aceptado la compañía de seguros. Entonces tiene que confiar firmemente en el trabajo realizado por la compañía de seguros y fundamentalmente en su buena fe. Si al asegurado se le exige corrección, rectitud, honestidad, lealtad y probidad, o sea, la compañía aseguradora le exige todo eso al asegurado, pues la compañía de seguros debe comportarse de igual manera con su reasegurador. Entonces, este es un principio muy importante. Debida y oportuna información. Derivado del principio de la suprema buena fe, por cuanto, vista la forma en que se llegan a negociar los contratos de reaseguro tradicional, es muy importante que el reasegurador cuente con la información oportuna y debida en relación con los riesgos que está reasegurando. Esa viene a ser, debida y oportuna información viene a ser una obligación y una carga de la compañía de seguros hacia su reasegurador. Debe informarle sobre las circunstancias del estado del riesgo en que está participando. La otra característica es la gestión directa por parte del asegurador. Esta es una característica del contrato de reaseguro. Si es la compañía de seguros la que ha analizado el riesgo, la que lo ha aceptado, la lógica dice, y así ha sido, de que sea la compañía de seguros la que administre y gestione directamente el riesgo. Eso significa que, nuevamente, que debe haber máxima confianza del reasegurador y que la compañía no es que por hacer esa gestión directa, por tener esa facultad o potestad, pueda actuar conforme se le antoje. Obviamente, tiene que respetar una correcta conducta frente al compromiso que ha adquirido y frente al contrato que ha firmado con su reasegurador. El otro principio o característica del contrato de reaseguro es la comunidad de suerte. Esto significa en el reaseguro tradicional que la suerte técnico-jurídica del asegurador la sigue el reasegurador. Nuevamente, siendo el gestor de ese seguro y siendo que ha debido informar al reasegurador y se ha comportado con la suprema buena fe, entonces el reasegurador sigue la suerte del asegurador en lo que se refiere pues a la ejecución del contrato y fundamentalmente, que es lo más importante a la hora del siniestro, que es cuando a cada parte le corresponde participar de las pérdidas que ocasiona el siniestro. Aquí en este punto he de decir, y lo vamos a ver más adelante, que este principio se ha venido a ser limitado por las cláusulas que modernamente ya se incluyen en los contratos de reaseguro, como son las de control y cooperación de los asegurados, que implican la intervención directa casi del reasegurador en el tema del ajuste de pérdidas. Principio muy importante:
la ausencia de relación entre asegurado y reasegurador. Son dos contratos diferentes, el contrato de seguro y el contrato de reaseguro. Tienen origen y causa diferente. Es un contrato de los denominados res inter alios acta, que quiere decir cosa entre otros. Una cosa es el contrato que tiene el asegurado con la compañía de seguros, otra cosa es el contrato que tiene la compañía de seguros con su reasegurador. No existe ninguna relación entre el asegurado y la compañía de seguros. Su contrato de seguros es totalmente independiente del contrato que pueda tener la compañía con su reasegurador. Este principio es muy importante. Las condiciones en que el reasegurador, la aseguradora haya contratado el contrato de reaseguro no tienen por qué afectar al asegurado que tiene un contrato establecido y respecto del cual la compañía ha adquirido un compromiso. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que es la desnaturalización o lo que decíamos la distorsión funcional del contrato de reaseguro. Esto ha sucedido porque algunas estipulaciones dictadas por los reaseguradores y aceptadas por los reasegurados, compañías de seguros, menoscaban la autonomía del contrato de seguro, interfieren en la gestión operativa que del seguro debe ejecutar la compañía de seguros y atentan contra la naturaleza jurídica misma del contrato de reaseguro. Entonces, estas estipulaciones son las que, y he de decir lo siguiente, si bien es cierto, las propone el reasegurador y las acepta la aseguradora, lo cierto es que, y son válidas entre ellos, lo cierto es que son reglas que el mercado reasegurador ha creado y podríamos decir que sus condiciones de contratación. Entonces, aunque la compañía le dijera, no, mire, no las acepto, entonces, bueno, entonces no podemos hacer el contrato. Entonces, aunque se dice que las acepta, realmente me parece a mí que son como impositivas y ya como naturales al día de hoy en los contratos de reaseguro. Vamos a ver un poquito cuáles son esas cláusulas. Estas cláusulas, menciono algunas que me interesa, pues no es el objeto de la presentación hablar ampliamente cada una, pero sí para que ustedes tengan un conocimiento de cuáles son y qué significan. Las cláusulas de cooperación y control. Estas incluyen el deber de información, o sea, una relación de información permanente entre la aseguradora y el reasegurador en relación con la suscripción, el estado del riesgo y fundamentalmente cuando ocurre un reclamo o un siniestro. El ajuste o liquidación de siniestros. Ya a estas alturas el reasegurador se atribuye por medio de estas cláusulas nombrar ajustadores, controlar el ajuste, determinar cómo se va a liquidar el reclamo y finalmente la cuantía, dejando a la aseguradora un poco o al margen de su participación en la liquidación de los reclamos. Otra cláusula es el cumplimiento de la prestación asegurada, donde el reasegurador se reserva el derecho de analizar si el reclamo está cubierto o no está cubierto y igualmente sobre su cuantía. También están las cláusulas de pago simultáneo, donde el reasegurador y aseguradora convienen en que el asegurador no puede pagar el reclamo hasta que el reasegurador le haya entregado los fondos o haya transferido los fondos para que pueda pagarle al asegurado. Ahora más adelante vamos a volver a conversar sobre esta cláusula ya propiamente dentro del fronting. Las cláusulas de insolvencia del asegurador, estas son cláusulas que determinan que en caso de insolvencia del asegurador,
el asegurado puede establecer un reclamo directo al reasegurador, siendo que, como hemos hablado, que se trata de contratos totalmente independientes, pues evidentemente se está rompiendo aquí esa autonomía de ambos contratos, porque le está permitiendo en determinados casos específicos que se brinque al asegurador y vaya directamente y le reclame al reasegurador. Las cláusulas llamadas de cutthroat, que son corte a través del camino, que es el mismo principio anterior, pero más amplias. O sea que ya no es en determinados supuestos o casos específicos que el asegurado puede ir a reclamarle directamente al reasegurador, sino en cualquier caso. Y finalmente, como denaturalización del contrato de reaseguro, se menciona la operación de fronting, que es de la que nos interesa conversar. Como consecuencias de la denaturalización del reaseguro, podemos citar el menoscabo de la autonomía del contrato de reaseguro por la intromisión que, a través de las cláusulas incluidas en el contrato de reaseguro, afectan de manera directa el contrato de seguro. Interferencia en la gestión operativa de la compañía de seguros, porque ya, como vimos, el reasegurador puede venir y decir, yo me voy a encargar de la liquidación de ese reclamo, yo voy a nombrar el ajustador y yo voy a hacerlo todo. Se infringe la naturaleza jurídica del negocio o contrato reasegurativo, que, como vimos, en lo tradicional dejaba en manos del asegurador la gestión del seguro y esperaba en la comunidad de suerte a ver qué iba a pasar con aquellos, si le tocaba o no le tocaba participar en el reclamo, pero ahora ya más bien asume él la parte de operación del seguro, sustituyendo a la aseguradora. Bueno, entrando ya en tema con el fronting, tenemos ahí una definición del doctor Carlos Ignacio Jaramillo, que define el fronting de la siguiente manera: es la operación que realizan asegurador directo y reasegurador con miras a ceder y por consiguiente aceptar en su orden la mayor proporción y preferiblemente la totalidad de las consecuencias desfavorables emergentes de la materialización de uno o varios riesgos que con antelación en forma concomitante han sido asumidos por el asegurador, y dice en sentido figurativo. Veamos que habla de mayor proporción, posiblemente la totalidad, y sentido figurativo. ¿Por qué sentido figurativo? Ya lo vamos a ver. ¿En qué se diferencia el fronting del reaseguro? El reaseguro tradicional, el asegurador acude al reasegurador como mecanismo técnico de dispersión o distribución del riesgo. Ese es el punto medular del reaseguro tradicional. Conserva al asegurador todo lo que implica el ámbito financiero, técnico y jurídico del seguro. Mientras que en el fronting, el móvil real de fondo es ofrecer o generar la apariencia de un seguro contratado directamente con el asegurador en condiciones de negocio regular, cuando en realidad el asegurador se desprenderá de lo que afirmó aceptar, se desprende de todo el negocio y que jurídicamente asumió frente al asegurado o el tomador, y le cede el 100% al reasegurador. ¿Cuáles son las particularidades del fronting? En el reaseguro tradicional no se concibe el pago integral de la prima, o sea, si vamos a hacer una dispersión del riesgo, vamos a ceder una parte y se le da una parte alícuota de la prima en proporción a lo que se dio del riesgo, pero aquí, como lo sé, el 100%, toda la prima va para el reasegurador. Esta forma de contratación más parece un seguro directo que un reaseguro. De hecho, se escribe que fronting significa fachada, en castellano significa fachada, o sea, es un negocio que tiene apariencia de seguro, pero en realidad es trasladado todo el riesgo al reasegurador. El asegurador queda como mero intermediario, simplemente prestó su nombre, se concretó el negocio y lo trasladó íntegro.
Pero, y aquí vienen los peros, y esto es lo interesante del tema, el asegurador debe responder íntegramente por los compromisos adquiridos con el asegurado. El asegurador compromete su patrimonio más allá de cualquier pacto con el reasegurador. Puede haberle cedido el 100%, puede haberle trasladado toda la prima, pero en caso de siniestro, en caso de conflicto, en caso de que el reasegurador se rehúse a cumplir su compromiso, le queda la responsabilidad al asegurador frente al asegurado. El doctor Carlos Jaramillo dice que de la técnica el seguro no es una operación fraudulenta. No podemos decir que operar así, cediendo el 100% del riesgo, sea una operación fraudulenta, pero sí tiene cuestiones que sí deben ser resueltas por las legislaciones de los países. ¿Cuáles son las motivaciones del fronting? ¿Por qué es que se llegan a hacer este tipo de negocios? Bueno, existe una motivación técnica. ¿Cuál es la motivación técnica? Bueno, que la compañía aseguradora le llegue un riesgo complejo, un riesgo de grandes empresas, un riesgo complicado, que técnicamente no pueda asumir. Entonces, acude a esta operación del fronting porque cualquier retención podría eventualmente afectar su patrimonio. Sin embargo, como ya hemos visto, el hecho de que ceda el 100% del riesgo no lo libera de las repercusiones económicas del negocio que ha hecho con el asegurado. Existe también una motivación financiera. La motivación financiera es que el asegurado dice, bueno, voy a hacer una operación de fronting y me voy a ganar esa comisión porque el asegurador recibe una comisión por el traslado del riesgo. Entonces, está más pensando en la comisión que va a recibir por trasladar el riesgo que realmente en la responsabilidad que está asumiendo. Es decir, es más lo que arriesga que lo que recibe. Esta motivación se considera una motivación peligrosa. Consolidación de la imagen. Bueno, el asegurador dice, quiero dar la imagen de que soy un asegurador exitoso, de que tengo grandes cuentas, de que asumo grandes riesgos, ostento alguna ostentación en relación con la competencia, porque tal cuenta la tengo yo, y en consideración a eso asume el contrato y traslada el 100% a través de un fronting, igualmente peligrosa. Otra motivación es acatar reglamentación. En algunas legislaciones son proteccionistas y no permiten que se contrate directamente con una compañía de seguros en el exterior. Entonces se utiliza una nacional para que emita el seguro y se traslada el riesgo al exterior por ese camino. ¿Cuáles son las? Ahora bien, ya vimos lo que es el fronting. Ahora vamos a ver cuáles son las condiciones que pueden incluirse en una operación de fronting. Muchas veces en estas operaciones ocurre que el reasegurador quiere suplir el clausulado, incluso del contrato. Pero, digamos, si no se puede hacer eso, entonces se utiliza el clausulado general que para el producto tiene la compañía de seguros y se le agrega lo que llaman un slip de cobertura o unas condiciones particulares que sencillamente son el contrato. O sea, las condiciones generales quedan por ahí como guardadas porque en realidad lo que manda es ese adendum de cobertura de no sé cuántas páginas donde viene absolutamente todo el tema relacionado con el riesgo, con coberturas, con exclusiones, con deducibles, de tal manera que viene el clausulado impuesto por el reasegurador. En las cláusulas de cooperación y control de reclamos, tenemos que tiene el reasegurado, la compañía de seguros, que avisarle
inmediatamente que ocurre un siniestro, ahí la cláusula lo dice, inmediatamente debe avisarle al reasegurador, debe proporcionarle absolutamente toda la información referida al reclamo. El reasegurador tiene la potestad de investigar, de ajustar, de liquidar los reclamos y nombrar ajustadores. Aquí ocurre una cosa interesante y es que se genera una relación directa entre el reasegurador que normalmente, y el ajustador de reclamos, que normalmente es un ajustador externo, una compañía ajustadora externa, con el asegurado, y el asegurador está viendo los toros desde la barrera, no sabe nada, no sabe qué está pasando. Le pregunta al asegurado, me cuenta cómo va el reclamo, me cuenta qué pasa, y toda la información se hace directa entre el asegurado, esto especialmente con grandes empresas, ¿verdad? Lo que implica que las grandes empresas también tengan que requerir de asesoramiento para la liquidación de estos reclamos, y aunque ahí van a tener que pagar, qué sé yo, abogados, técnicos de locales, qué sé yo, porque están expuestos o a expensas de lo que determine el ajustador nombrado por el reasegurador. Claro está que son grandes empresas o son grandes riesgos, pero son cosas muy particulares donde, como le digo, la compañía de seguros es un espectador. En la cláusula de pago simultáneo, que ya la vimos, que es que la compañía de seguros no puede pagar hasta que reciba los fondos del reasegurador, también se usa decir, usted no puede pagar al asegurado hasta que no reciba la suma total y en un solo tracto de la indemnización que corresponda, y le dice, no puede efectuar pagos parciales, o sea, la compañía dice, yo no puedo pagarle hasta que no reciba el dinero, pero tampoco puedo hacerle pagos parciales, y aquí hay un punto que les quiero mencionar porque el artículo 48 de la ley del contrato de seguros dice que si se llega a establecer una cantidad de dinero por un siniestro, y ya está establecida, es decir, se dice, bueno, su indemnización es por, qué sé yo, $10 millones, no sé, pero resulta que en esa cuantía hay diferencias y el asegurado dice, no, perdón, no son 10, son 12. De acuerdo con nuestra ley se puede hacer un pago parcial y se hace la reserva y el asegurado puede continuar discutiendo el resto de la indemnización no pagada. Entonces, a mí me parece que establecer la prohibición de no efectuar pagos parciales estaría contraviniendo la ley local en el sentido de que sí se permite adelantar lo que ya está establecido y discutir posteriormente la diferencia. También se incluyen cláusulas de liberación de responsabilidad por insolvencia del reasegurador. Como la compañía de seguros ha cedido el 100% del riesgo y está en manos del reasegurador prácticamente, pero tiene su compromiso con el asegurado, se incluyen cláusulas que dicen, si el reasegurador entra en estado de insolvencia, yo me libero de responsabilidad. Totalmente inválida una cláusula de esta naturaleza si tenemos claro que la compañía de seguros es la que le debe responder al asegurado con independencia de si el reasegurador le cumple o no le cumple. El slip de condiciones nunca va a estar por encima de la jurisdicción. Normalmente los contratos dicen que se aplica la legislación de Costa Rica. El tema ahí es cómo se interpretan las cláusulas que están en el slip de cobertura, porque muchas veces, bueno, usted trae una cláusula X, pero en el país del reasegurador se interpreta así y así, porque la jurisprudencia ha dicho esto, y aquí entendemos esto otro, ¿verdad? Puede haber ahí un choque en el tema de la interpretación de una cláusula. Y luego la cláusula de que el asegurador es un simple intermediario, sin embargo, como ya vimos, no se libera de su responsabilidad. ¿Es el fronting un uso común?
conforme se amplían las actividades empresariales y hay más sofisticación, mueve más a que haya requerimientos igualmente, digámoslo así, sofisticados y obliga a buscar salidas para cumplir los requerimientos de esas empresas que requieren un seguro para determinados proyectos. Entonces, hay dos formas se dice que hay dos formas de que se recurra al fronting. Bueno, el asegurador es el que acude a la figura del fronting. Bueno, el asegurador es el que elige al reasegurador, espera que le acepte el riesgo, pero sí tiene que esperar, en caso de siniestro, a que se cumpla con todos los requisitos que ha puesto la compañía para el trámite del siniestro. Que en este tema del fronting, al ser una sesión total, se acentúan 8 minutos. Bueno, voy a correr. Se acentúa aún más. La otra forma es que venga por influencia del asegurado. Entonces, las grandes empresas le traen el paquete a la compañía local y le dicen, mire, ya yo tengo esto negociado con el reasegurador X en tal país, yo lo único que necesito es que usted aquí, como el contrato va a realizarse aquí, ocupo que me emita el seguro y le ceda el 100% al reasegurador allá. En esta hipótesis, ¿qué pasa? Pasa que todavía se repliega más a la compañía de seguros. Prácticamente pierde su derecho natural del propio negocio de seguros porque ya le traen todo cocinado, digámoslo así, todo listo. Y además tiene la inconveniencia de que el asegurador ya aceptó condiciones y aceptó cláusulas que han sido impuestas por el reasegurador, de manera que su posición es totalmente marginal. Incluso las mismas compañías de seguros se han quejado de que les perjudica esa influencia del asegurado al tramitar el fronting a partir de su iniciativa. Pero en cualquier caso, en cualquiera de estos casos, subsiste la obligación del asegurador de responder íntegramente frente al asegurado y su patrimonio sí está en riesgo. Vamos a ver. Consecuencias y riesgos de las operaciones de fronting. Bueno, el asegurador pierde su autonomía, eso ya lo vimos, es un mero testaferro del reasegurador, y a pesar del fronting y sus condiciones, subsiste la obligación del asegurador de responder íntegramente al asegurado y su patrimonio sí está en riesgo. No incluye en este trabajo por el tamaño, pues derecho comparado, pero sí pude revisar algunas cosas y tenemos que en algunas legislaciones sí existen normas de protección emanadas del supervisor que prohíben, por ejemplo, cláusulas que eximan o liberen de responsabilidad al reasegurador de no pagar, que para proteger a la compañía aseguradora local, inclusión de cláusulas que garanticen el pago y límites a la cesión del riesgo, es decir, no le permiten ceder el 100%, usted tiene que dejarse algo, una parte. Entonces, vemos que pues sí, que en algunas partes sí está bien regulado el tema del fronting. En materia de regulación nacional, solo ubiqué este artículo de la Ley de Reguladora del Mercado de Seguros, el artículo 2, que es una norma que para mí más bien viene de lo que puede hacer una reaseguradora y no lo que puede hacer la aseguradora, pero bueno, rescatamos de ahí dos cosas importantes. Uno, que se acepta la cesión de todo o parte del riesgo, o sea, se puede ceder el 100%. Y dos, admite la existencia del contrato de seguro subyacente, o sea, la existencia de dos contratos, el contrato de reaseguro y el contrato de seguro. No tenemos ninguna otra regulación que nos pueda ayudar.
ni tampoco existe reglamentación, ya lo vamos a ver. Tampoco podemos decir que se esté permitiendo el fronting, pero tampoco se está prohibiendo. La Superintendencia General de Seguros en este dictamen, que se refiere a los contratos, a la naturaleza jurídica de los seguros que deben ser registrados en la superintendencia, en uno de sus apartes aborda el fronting. Y dice la superintendencia, las pólizas del tipo fronting son aquellas en las que grandes asegurados contratan indirectamente el reaseguro y el asegurador es un emisor o un vendedor de papel donde la póliza se escribe. Es decir, la aseguradora emite la póliza en nombre de una reaseguradora sin la intención de correr riesgos. El riesgo de pérdida se transfiere, pero seguidamente sentencia. El fronting no puede eximir de responsabilidad contractual al asegurador directo, por más que acuda al justificante de su papel, que su papel era nominal, pues debe responder íntegramente en razón de la independencia que caracteriza a ambos negocios jurídicos. Y dice la superintendencia que su recomendación es, bueno, la superintendencia no, el dictamen jurídico de la división jurídica, reglamentar el control del fronting con suscripciones prudenciales, digo yo, que sugiere el establecimiento de límites de cesión. Eso lo digo yo. Y convenios de seguridad adecuados que puedan mitigar un perjuicio a la integridad patrimonial de la aseguradora. Traté de buscar jurisprudencia, bueno, en los tribunales judiciales solo existe una sentencia, hasta que cito aquí, que lo que establece es lo que venimos conversando, la independencia de los dos contratos, el existente entre aseguradora y asegurado y el existente entre aseguradora y reaseguradora, al punto de que los términos y condiciones del contrato de reaseguro no son de conocimiento del asegurado. Si existieran sentencias arbitrales, pues lo desconozco porque son temas confidenciales y uno no tiene acceso a eso. ¿Por qué es necesario regular la operación de fronting? Porque esto es lo que opino yo. Ustedes tendrán sus propias opiniones. Porque es necesario reglamentar suscripciones prudenciales. Porque, como dice la superintendencia, es necesario establecer convenios de seguridad que mitiguen el patrimonio de la entidad. Porque el asegurador es jurídicamente el responsable de las consecuencias si el riesgo se realiza, y porque debe responder aunque el reasegurador se rehúse a pagar. Por eso es importante que esto se encuentre regulado. Claro está que si no hay conflicto no pasa nada. O sea, el tema aquí es cuando exista un conflicto, qué es lo que vamos a hacer, cómo se va a resolver. ¿Cuáles son las conclusiones? Sí existe, en relación con el fronting, una distorsión del rol originario del contrato de reaseguro, y si bien ellos, reasegurador y reasegurado, conservan su naturaleza jurídica ellos en sí mismos, sí hay una profunda alteración funcional. El asegurador se convierte en simple intermediario. Hay un control muy acentuado del reasegurador en la inclusión de las cláusulas en perjuicio de las propias aseguradas, compañías aseguradoras y del propio asegurado directo. Se incrementa el riesgo de la compañía aseguradora. Ella debe responder por la totalidad de la prestación asegurada, aunque el reasegurador se rehúse a cumplir con su compromiso, y sí considero yo que existe una necesidad de regulación. Debería reglamentarse la utilización del fronting, con límites de retención, con suscripciones prudenciales y regulación de convenios de seguridad en salvaguarda del patrimonio de las aseguradoras. Me parece que la regulación favorecería que los asegurados tengan mayores seguridades al momento de gestionar reclamos, porque el asegurado tiene que, digámoslo así, vérselas con el reasegurador y con el ajustador internacional que nombran normalmente las reaseguradoras. Tiene que hacer un esfuerzo
como comentaba ahora la compañera, para explicarle cómo funciona la ley nacional en relación con esto, porque tienen una visión de su país de origen. En todo sentido, en temas de responsabilidad civil, en temas de cuantificación de daños, en temas de interpretación de cláusulas, beneficiaría a las aseguradoras y por ende al mercado asegurador. Yo, para finalizar, yo creo que ya me comí los 8 minutos, nada más quiero hacer una mención porque en todos estos temas, pues uno anda ahí como con la llamita encendida, ¿verdad? Y a modo nada más de comentario, basándome exclusivamente en una publicación de La Nación del 16 de octubre, y a propósito del famoso, un poquito famoso, el seguro de caución que suscribió el Banco de Costa Rica para como garantía de un crédito, que todos sabemos de cuál es. A mí me llama la atención el seguro, bueno, no puedo saber nada de él, todos sabemos, es un tema confidencial, pero sí, uno le queda como, ¿cómo será? ¿Cómo se hizo? Entonces, a raíz de este tema y a propósito, voy a leerles parte de esa entrevista. Dice el periodista, en este caso está en discusión. Bueno, el gerente de la compañía dice, bueno, tenemos que ver primero las condiciones del contrato y si se cumplen o no se cumplen. Bueno, normal, eso es normal, en todo reclamo hay que ver las condiciones en que fue contratado el seguro. Y el periodista le dice, en este caso está en discusión si el BCR se le va a pagar o no. Eso es lo que le interesa a la prensa, para informar a la opinión pública. Y el gerente responde, le digo contundentemente que sí. Nosotros somos una empresa regulada, no somos un modelo de negocio disperso que toma acciones sin control. Nos supervisan, validan nuestras capacidades, nuestro respaldo y que el reaseguro sean los correctos. Eso es lo que transmite la seriedad y la tranquilidad de que cuando un siniestro sea indemnizable se cuenta con la debida indemnización. Y aquí viene la parte que quiero que le pongamos cuidado. Efectivamente, dice el gerente, la gente puede pensar, y es válido, ¿cómo van a pagar 10 si solo tengo 5? Pero resulta que suscribí esos 10, pero cedí a un reasegurador que no solo le alcanza para 10, sino para mucho más. Entonces, aquí uno dice, bueno, ¿se habrá cedido todo el riesgo al asegurador? Porque pareciera que sí, o sea, yo interpreto de esta respuesta que sí, porque dice, yo no tengo 10 para pagar, pero asumí 10 y tengo un reasegurador que puede pagar más de 10, o sea, me da la impresión, eso es una apreciación mía, de que aquí hay una cesión del 100%. No puedo ya ir tan lejos como para decir si es un fronting o no es un fronting. Sé que hay 2 compañías reaseguradoras, pero sí, digamos, son temas que a la luz de esto que les he expuesto a ustedes hoy, pues a uno quisiera como ver qué pasó. Pero bueno, eso es así como para que cuando vean el periódico le sigamos la pista a eso. Eso es todo, muchas gracias por su atención.